Vamos a presentar a la candidata a la presidencia de la Nación por Progresistas, Margarita Stolbizer. Margarita actualmente cumple su cuarto mandato como diputada nacional, 2013-2017. Los anteriores fueron 97-2001, 2001-2005 y 2009-2013. Preside el bloque de diputados nacionales del partido GEN, que es parte del interbloque FAP. En el plano internacional fue miembro del Foro de Parlamentarios contra la Corrupción y del Foro Interparlamentario de las Américas. Fue presidenta del Consejo Internacional de Parlamentarios para la Acción Global y actualmente es miembro de su consejo directivo. En el año 2015 se postula como candidata a la presidencia de la Nación por el Frente Progresistas para el periodo 2015-2019. Escuchamos a Margarita Stolbizer. Hay que subirse acá después de escuchar a los economistas, ¿eh? Hay que estar acá. Yo voy a tomar el desafío que dejó planteado Miguel Kigel en el inicio de su exposición, cuando él dijo frente a la realidad, deprimirse o hacer. Entonces, vengo a hablar del hacer. Además, tomando un poco la convocatoria del coloquio, yo voy a hablar de los acuerdos, sobre todo. Quiero, antes que nada, decirles que me siento profundamente honrada por esta invitación, por estar con ustedes, muy agradecida, sobre todo por haber tenido ustedes en cuenta, y no podía ser menos de una institución tan plural, independiente y prestigiosa, invitar. Siento que la convocatoria que hace este coloquio número 51 que celebro es muy oportuna porque nos invita a hablar de los acuerdos, al acordar y a hacer. Entonces también, y frente por supuesto a la coyuntura electoral, lo primero que quiero plantear es la extraordinaria oportunidad que la Argentina tiene de discutir estas cuestiones frente al final de una etapa. Los que están gobernando se van dentro de pocos días y por lo tanto esta es una gran oportunidad para discutir en términos positivos y propositivos cuál es la Argentina que viene. Y discutiendo esa Argentina, lo primero que quiero decir es que es necesario salir de esta estrategia permanente de la confrontación, el conflicto, la descalificación del que piensa distinto, para ir camino hacia una cultura de diálogo y de cooperación. Se puede acordar y hacer si somos capaces, antes que nada, de reconocer al otro como alguien con quien vale la pena hablar y a partir de ahí establecer entonces los consensos necesarios para poder avanzar. Yo creo también que cuando uno plantea sobre qué cuestiones deberían avanzar nuestros acuerdos, y la convocatoria del coloquio está muy a propósito de esto, es también pensarnos desde esa perspectiva estratégica del largo plazo, pero haciéndonos cargo también del corto y de lo que nos toca. Yo quiero tomar para hablar de los acuerdos algo que escuché ayer en ese panel tan extraordinario, ese panel algunos le llamaron el panel institucional, con Daniel Sobato, Antonio María Hernández. Me pareció tan pero tan importante, y Juan Liach, ese video que presentó Guillermo, movilizador sobre todo, que dejó una pregunta planteada que es ¿por dónde empezar? Y de las exposiciones que tuvimos ayer, yo diría, sale la base de por dónde empezar, que es volver a respetar la Constitución. Si hay algo que nosotros debemos tomar para avanzar, acordar y hacer, es el retorno a la vía de la legalidad. Argentina necesita reconstituir una base de legalidad que sea, y necesariamente esto es así, la base más firme de cualquier tipo de acuerdo posterior.
Quiero, sin embargo, ir un poco hacia cuáles deberían ser esos acuerdos más concretos entre el mundo de la política o el poder político y el poder económico, como dije antes. Y me parece que hay un punto sobre el que es necesario acordar, que es la mirada sobre el escenario internacional y los permanentes reacomodamientos que ese escenario tiene. Primero que nada porque la política internacional no es la que hace un canciller o un funcionario de la Cancillería. La política internacional es cómo se relaciona el mundo económico, político, social y cultural, o cómo nos relacionamos con el mundo, y en esa búsqueda de un relacionamiento distinto y de una inserción en el mundo, no son los funcionarios los que la resuelven, y ahí es donde se hace imprescindible encontrar este punto de acuerdo entre los dos mundos, porque no se puede salir al mundo de otra manera. También aquí lo que hay que entender es que la política internacional no es una cuestión abstracta. Es efectivamente la herramienta que nos permite encontrar las buenas oportunidades que el mundo ofrece para abordar las problemáticas estructurales que tenemos en el adentro. Por eso es que lo externo y lo interno están absolutamente vinculados. Pero yo pongo esto en la prioridad de nuestra mirada y de nuestro acuerdo porque creo que durante mucho tiempo hemos llevado a la Argentina, o se han llevado a la Argentina, a una situación de aislamiento terriblemente peligroso, con el establecimiento de una línea de acuerdos y de vínculos que han sido perversos, mortales para la institucionalidad y el crecimiento que la Argentina necesita. Entonces hay que retomar esa mirada. Y sobre todo entender estos reacomodamientos que el mundo va teniendo. Yo voy a tomar algunas pequeñas cuestiones. Antiguamente las transacciones internacionales las hacían los países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón. En los últimos años hemos ido teniendo nuevos actores en ese contexto, fundamentalmente India y China. Quiero referirme a China por la incidencia que tiene sobre todo en nuestro país y en nuestra región. China construyó un modelo productivo basado fundamentalmente en los bajos salarios, en que la ganancia o la productividad se basaba en eso, pero a partir de la calificación que fueron cobrando sus trabajadores y la necesidad de no perder en ganancia, hubo que producir un trastocamiento de ese modelo productivo para llegar a lo que tenemos hoy, que es además un país que avanza en una estrategia de inserción en el mundo, ya no por los bajos salarios, sino por sobre todas las cosas por haber incorporado innovación tecnológica y calidad en lo que produce. Estas cuestiones no son menores cuando nosotros analizamos la estrategia de inserción en nuestra región y lo que vemos es que China ingresa en América Latina, pero no lo hace solamente con la inversión directa en las áreas productivas, que son muchas, por supuesto, en las áreas industriales, el sector de la minería, de los recursos y una cantidad, sino que lo ha hecho especialmente a través de las finanzas. Hoy China introduce en nuestros países su propia moneda y entonces financia no solamente a los proyectos de los estados, fundamentalmente proyectos de infraestructura, sino que inyecta los yuanes en los bancos centrales y se constituye entonces en un nuevo prestamista, casi es un fondo monetario hoy para América Latina, obviamente a partir de la debilidad que nuestras finanzas tienen y obviamente de la crisis de nuestras reservas. Esto es imprescindible leerlo en este nuevo contexto mundial también, porque además China ha constituido una institución propia, una institución financiera propia, su Banco de Infraestructura Asiático, que hoy tiene el doble de recursos de lo que tiene el Banco Mundial. El otro aspecto es que algunos han salido a contrarrestar esta situación y entonces aparece claramente la decisión de los Estados Unidos de impulsar ese acuerdo transpacífico del que participan Canadá y también Australia y Nueva Zelanda y por supuesto los países del Pacífico de América del Sur. Y también aparece en esto, y me parece que también es importante marcarlo, este acontecimiento histórico que ha conmocionado nuestra región, que es el encuentro de Obama y Castro
flexibilizando las tensiones históricas de nuestra región con el enorme impacto que esta tensión entre Cuba y Estados Unidos tuvo durante tantos años, influyendo en nuestro país. Esto ha sido un acontecimiento histórico. Frente a eso tengo que ser absolutamente honesta. La vergüenza ajena del discurso de la Presidenta de la Nación sin entender lo que pasaba en el mundo, que casi en simultáneo, cuando se producía la reunión de estos dos líderes mundiales, hacía una crítica obviamente descolgada del mundo. Prefiero ni acordarme de eso, pero lo digo también porque nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos frente a lo que está pasando en el mundo. Otro dato de relevancia, creo que no podemos soslayar, es la irrupción de una figura en este contexto y en este escenario, con mucha influencia en este episodio histórico, como es el Papa Francisco. Y no cito lo de Francisco por su condición de haber nacido en la Argentina. Lo cito en realidad porque creo que está marcando hoy una agenda mundial y me parece que sería mucho más importante para los argentinos que en lugar de correrlo por el mundo para robarle alguna foto, empezaran a escucharlo. El Papa introdujo muchos de estos temas, hablando de la pobreza, hablando de la corrupción, hablando del narcotráfico, hablando de las armas, hablando de la necesidad de humanizar el capitalismo, fue y se los dijo allá en su casa recientemente. La última encíclica del Papa, para mí tiene algunos párrafos, yo traje algunos, pero me parece que voy a perder demasiado tiempo. Recomiendo la lectura porque es una pieza extraordinaria respecto a esta visión que él tiene fundamentalmente en esta encíclica que habla de cómo cuidar la casa común, hablando del daño que se produce por el abuso respecto de los bienes que Dios ha puesto en la casa común, que es nuestra tierra, y la necesidad de incorporar esa perspectiva humana, porque dice que solamente si la búsqueda de la rentabilidad económica en exceso es la regla, y esto no tiene un acompañamiento del desarrollo en condiciones humanas y de integración e inclusión para todas las personas, no es progreso, pero no me quiero detener esto. Recomiendo la lectura. Lo que digo es que hay que poner esto también en esa mirada de los nuevos reacomodamientos que se están dando en el mundo, y frente a eso, por supuesto, y tener que aprender de qué manera las nuevas formas de asociación, acuerdos, tratados, negociaciones internacionales, intercambio de bienes y servicios, van generando importantes beneficios para quienes participan de esos acuerdos. Entonces, acá es donde me paro para hacer una primera pregunta. ¿Cómo o dónde estamos nosotros frente a esto? Atrás y afuera. Esa es la realidad. Obvio que nosotros necesitamos incorporar también una perspectiva vinculada con el Mercosur, y el Mercosur está exactamente igual de atrás y afuera. El Mercosur no tiene relevancia hoy, no tiene incidencia en este contexto, y recién se conversaba un poco en la mesa anterior de los economistas sobre de qué manera influye esta cuestión en nuestra relación bilateral. Llevamos 20 meses de caída de la relación comercial con nuestro principal socio, y mientras que las relaciones comerciales crecen en el mundo entero, en la Argentina se van cayendo. Entonces la pregunta necesariamente frente a esto es si no es demasiado importante todo lo que está pasando hoy en el mundo con todos estos reacomodamientos y estos actores, como para que nosotros no reaccionemos. Si no estamos perdiendo demasiado tiempo, si no se nos están yendo nuestras responsabilidades y nuestra vida, simplemente por no entender lo que está pasando. Porque el primer desafío es entenderlo para poder subirse. Y creo que la Argentina no está a la altura. Por eso es que me parece que si tuviéramos que ubicar un plano de los primeros acuerdos en los que tenemos que trabajar el mundo de la política con el mundo empresario, es este. Hay que reconstruir una visión del mundo que nos permite insertarnos en ese lugar y discutir el vínculo de lo externo con lo interno, porque también es cierto que a nosotros eso es lo que nos permite pensar en un proyecto diferente. Y creo que estas cuestiones son urgentes. Ahora, la pregunta siguiente necesariamente tiene que ser, ¿qué es lo que posiciona a las naciones y les da la continuidad en esos
contextos, sobre todo en la definición de estrategias sostenibles en el tiempo. Lo primero es tener una correcta lectura. Lo segundo es tener una correcta lectura de nuestro plano interno. Y acá es donde tenemos que ubicar el segundo punto del acuerdo, que es cómo nos miramos, porque nos van a respetar de afuera si nos respetamos de adentro. Si esa correcta lectura de lo que nos pasa hacia adentro implica también ser consecuentes con un proyecto de país. Implica no salirnos del marco de la legalidad, porque lo que nos da sostenibilidad de esa estrategia de inserción son nuestras instituciones. También se mencionó esto ayer. El valor y el papel que tienen las instituciones, cuando hablamos de las instituciones, vuelvo obviamente a estas obviedades tan groseras, que es volver a decir que la institucionalidad es la división de los poderes, es la existencia de una justicia independiente, es un sistema fiscal que acompañe, por supuesto, es nuestra moneda. Esas son las instituciones que nosotros tenemos que discutir. Eso es entender hacia adentro y comprometernos hacia adentro para poder acordar y mirar después hacia afuera. Lo otro que nos da es, además de las instituciones, la solidez, la previsibilidad, la confiabilidad del funcionamiento de esas instituciones. Siempre digo las instituciones pensadas no como edificios, sino como el conjunto de reglas que son las que ordenan la convivencia social. Lo otro que posiciona a las naciones sin ninguna duda es la innovación, la tecnología. Eso ubica o nos ubica a las naciones en las mejores posiciones del mundo. Por eso insisto en la necesidad de ese vínculo común. La primera lección que el mundo nos da es que el modelo exitoso se basa, obviamente, en el alto valor agregado, pero fundamentalmente los servicios asociados, donde nosotros ponemos la inversión en la ciencia y la técnica, la educación, por supuesto, la logística y también las instituciones estables. Entonces, la discusión, volviendo a esto que es la relación entre el Estado y el sector empresario, el sector público y el sector privado, y esto es lo que quiero discutir un poco, que es lo que nos corresponde a cada uno. Inicialmente creo que esta era una de las preguntas que teníamos para el intercambio. ¿Cuáles son los aportes que cada uno de nosotros tiene que hacer? Sin ninguna duda, el Estado es quien tiene que crear y poner las condiciones, garantizar las condiciones fundamentalmente a través de una macroeconomía estable. Ser además el Estado la tutela de lo que debe ser el objetivo central de la política, que es el bien común y el interés general. Ese es el papel del Estado, sin ninguna duda, y la otra garantía o el aporte del Estado es el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuál es el papel o el aporte de los empresarios? Por supuesto, ser innovadores, buscar inversiones, salir a la conquista y conseguir mercados, priorizar el enriquecimiento o el crecimiento de sus empresas en el mediano y largo plazo y no la ganancia inmediata o los beneficios extraordinarios en el corto plazo. Y de qué manera entonces, entre todos, construir esas condiciones que son, insisto, instituciones con reglas, estabilidad macroeconómica, donde discutiremos naturalmente la baja de la inflación, el tipo de cambio que sirva para acompañar las necesidades del sector productivo, el levantamiento de las medidas restrictivas. Y la otra cuestión es convencernos de que la competitividad no es solamente el tipo de cambio. Ayer Juan Liach habló también sobre la idea de la competitividad sistémica. La competitividad sistémica también es la alta calificación de los trabajadores. La competitividad sistémica es cómo nosotros mejoramos en términos de innovación tecnológica, cómo agregamos valor y también para nosotros la competitividad sistémica es el marco de funcionamiento general de esas instituciones donde, insisto, tener una justicia independiente, autonomías provinciales y municipales, o sea, un sistema federal que funcione como tiene que funcionar, transparencia y demás, son algunas de esas condiciones. Vuelvo entonces a las cosas que debemos definir juntos, en este marco de relación fundamental. ¿Cómo hacer para concertar y cómo definir una agenda de prioridades? La agenda de prioridades implica que el Estado no puede renunciar
a ser un socio de los empresarios en la búsqueda de los mejores mercados. Pero también la definición de las prioridades tiene que implicar que el empresario no puede renunciar a ser un miembro de una comunidad que también lo conmueve frente al sufrimiento de otros. Cada uno de nosotros tiene que encontrar ese punto de confluencia para definir las prioridades, porque en un país como el nuestro, poner la pobreza o la infancia indigente como prioridad no es la prioridad de mi gobierno, no es mi prioridad, debe ser nuestra prioridad. La deuda más grande que este gobierno nos deja, obviamente el 25% de inflación, el deterioro de las instituciones y demás, son los 12 millones de personas pobres. De entre esas, dice el último informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA, que más de 1 millón de niños se encuentran en situación de insuficiencia alimentaria. En un país como el nuestro, más de 1 millón de pibes no come lo suficiente. El mismo informe dice que el 40% no tiene atención odontológica, que la mitad no accede a los libros. Por lo tanto, no hay ninguna duda que desde la perspectiva política, social, económica, pero fundamentalmente moral, esta es la prioridad. Pero esta no es la prioridad que Margarita va a fijar en su gobierno. Esta es la prioridad que debemos fijar a través de estos acuerdos que nosotros tenemos que impulsar entre el poder político y el poder económico. Para eso hay que empezar a cambiar algunos paradigmas. El primero es salir del paradigma del clientelismo o de la política social como la compensación de los desfasajes que se producen desde las políticas económicas. Hay que salir de la práctica clientelar que tiene a los pobres en situación de indignidad como rehenes de los que reparten. Hay que salir del concepto de que la pobreza es solamente un problema de carencia de recursos dinerarios, porque eso lleva al error de creer que la pobreza se resuelve depositando todos los meses una cuotita en el banco. El problema de la pobreza es mucho más integral y estructural y así es como se resuelve. No vamos a resolver el tema de la pobreza que condena de manera inexorable a que en los hogares pobres los hijos deban ser siempre pobres, si no rompemos ese circuito garantizando una reforma fundamental en el sistema educativo. Porque lo único que va a romper ese destino inexorable es el acceso a una educación de calidad. Hoy tenemos el 40% de la fuerza laboral sin la calificación necesaria para ingresar a un empleo formal. Por lo tanto, ahí está la otra clave. Se resuelve el problema o se aborda más eficazmente el problema de la pobreza si lo hacemos a través de garantizar educación de calidad y trabajo de calidad. Trabajo en condiciones de formalidad. Decía hace un rato Miguel Kigel, y yo creo que todos coincidimos, menos el gobierno, que el cepo estancó nuestra economía y por sobre todas las cosas produjo la caída más estrepitosa del empleo formal durante todo este tiempo. Los únicos que no se dan por enterados son los que han sido los causantes de esta situación. Ahí es donde nosotros necesitamos repensar y acordar, insisto, sobre esta base, cómo hacer para recuperar el empleo formal como una de las bases centrales para atender la prioridad de la pobreza. Y eso se hace obviamente reactivando, y también comparto con algunas de las cuestiones que planteó Eduardo, que es la no idealización de un sistema productivo basado solamente en la industria, pero todos sabemos perfectamente el valor que esto tiene hoy para poder recomponer nuestra economía y sobre todo el empleo formal. Pero también hay que saber que el empleo formal no es solamente industria manufacturera, que apenas ocupa el 19% del empleo frente a los servicios que ocupan el 67%. No me quiero detener mucho en esto, porque quiero avanzar también en algo que me parece que también es necesario acordar, que es cuáles han sido los motivos de nuestros fracasos. Tenemos que reconocer también eso para saber mirarnos. Nuestra economía está muy lejos de la frontera tecnológica. Tiene una fuerte concentración, una recontraprimarización de nuestra actividad, para nosotros excesivamente extractiva,
agraria, minera, pesquera, petrolera, que puja por embarcar más cantidad de toneladas en lugar de hacerlo para cargar valor en las toneladas que se cargan. Tenemos además una crisis provocada por limitaciones y errores propios y también por ese contexto que no terminamos de entender y que obviamente hay que abordar. Dentro de nuestros fracasos también está el pensamiento mágico, el creer que el hallazgo de un yacimiento resuelve nuestros problemas, el creer que una lluvia de dólares, como alguna vez se creyó que la gran cosecha resolvía nuestros problemas. Y acá lo que quiero es poner el eje en la inversión, porque en el mundo y en la sociedad capitalista, la inversión es el puente entre el presente y el futuro. Sin embargo, en esto es donde tenemos que reconocer uno de nuestros principales fracasos. No hemos sabido construir ese puente, porque invertimos poco y mal. Estamos por debajo del promedio de inversión que tiene nuestra región, pero además no invertimos donde hay que invertir. Y acá tengo que meterme también en alguno de esos temas donde yo no puedo evitar que a veces se me salga un poco la cadena, porque lo cierto es que en un ámbito empresario como es este, también es necesario reconocer lo que ha sido en estos años la irrupción de una nueva burguesía empresaria. ¿Y cuáles son los sectores económicos que han crecido durante todo este tiempo? Obviamente, la obra pública con los sobreprecios y la corrupción por detrás, el juego. Claro que la industria hotelera también en nuestro país creció, no precisamente como parte de la industria turística que nos encantaría que creciera mucho más. Yo creo que entonces tenemos la necesidad de discutir un nuevo acuerdo y un nuevo proyecto de país, tratando de no quedar presos ni de las prepotencias del mercado, ni de los estados ineficientes y corruptos, porque así es como se ha manejado durante todo este tiempo nuestro proyecto de país. Ese acuerdo debe incluir, por supuesto, que una reforma del sistema de impuestos. Ahora, quiero aclarar que yo no vengo acá a cantarles música en los oídos de los empresarios para decirles que voy a bajar los impuestos. Yo sé que les encanta y que ustedes aplauden y a mí me encantaría que me aplaudieran. Lo que sí quiero decir es que dentro de los acuerdos que tenemos que celebrar es discutir entre todos cuál es el sistema Me dice, ojo Margarita, porque eso no aporta mucho más tampoco. No es que si vos grabás los plazos fijos vamos a tener mucha más plata. No, pero seguramente tendremos una posición moral mucho más importante. Porque ¿saben qué? Hace un mes atrás la Presidenta de la Nación nos mostró su declaración jurada que decía que en el año pasado había ganado 14 millones de pesos por tener plazos fijos y por tener alquileres. 14 millones de pesos que no pagaron ni uno solo de impuesto a las ganancias. En este país, donde todos pagan impuestos, donde desgraciadamente se ha puesto en discusión el tema del impuesto a las ganancias, que conceptualmente debería ser el mejor impuesto, y lo empezamos a cuestionar porque lo pagan los trabajadores. Entonces hay que terminar con esa hipocresía brutal de que quienes han tenido las mayorías absolutas en el Congreso de la Nación para haber cambiado, no cambiaron nada y nos cuentan la plata que ganan porque la renta financiera no paga impuestos. Nuestro acuerdo tiene que ser también como tener un Estado con capacidad de planificar, de sostener esfuerzos, con eficacia, con transparencia, con participación, con solidaridad, la transformación productiva, teniendo claro que esa transformación no puede afectar el ambiente. Nosotros no creemos solamente en un modelo de desarrollo que se base en ver las inversiones que conseguimos, sino que se tiene que basar en la preservación de nuestro ambiente y nuestros recursos naturales, una reforma en nuestro sistema educativo,
Si tuviera que tomar algún ejemplo de los acuerdos, diría que el documento de la CEPAL del año pasado, donde habla de los 7 pactos para la igualdad, para nosotros siempre es más linda la expresión de los acuerdos que de los pactos. El documento de la CEPAL habla de los pactos para la fiscalidad, la inversión y la política industrial, para el mundo del trabajo, para más bienestar social y mejores servicios públicos, sostenibilidad ambiental, gobernanza de los recursos naturales, comunidad internacional, desarrollo y cooperación. Creo que esta es una muestra, el formato de esos pactos y de esos acuerdos. A esto hay que agregarle otra cuestión que me parece que es central para nosotros en términos de la definición de un proyecto, de un modelo de desarrollo, porque la pregunta siempre después es, esto parece tan fácil, ¿cualquiera puede hacerlo? ¿Cualquiera puede llevar adelante? No. Los gobiernos deshonestos no llevan a sus pueblos a los destinos de grandeza. Si no recuperamos la ejemplaridad en las conductas, es imposible que nosotros podamos encaminarnos. No llegan a esos destinos los gobiernos que basan su propia estructura sobre la base del disciplinamiento social, la corrupción y el enriquecimiento de los funcionarios públicos. Por eso nos va como nos va. Por eso los que han tenido tanto poder durante todos estos años y nos hablan de una década ganada, la década es ganada cuando uno mira dónde viven y la plata que tienen en sus cuentas. Para el resto de la Argentina ha sido una década como mínimo desperdiciada en enormes oportunidades. También hay que saber que el problema más grave en la Argentina no es solamente la corrupción. El problema más grave es la impunidad de los corruptos. Porque a veces dicen, en todos lados los hay, claro que sí, en otros lados terminan presos. Es imposible aceptar culturalmente esa idea de que acá roban pero hacen. Los que roban son chorros y los chorros tienen que estar presos. Hay que terminar con otra idea y otra concepción demasiado general de que el Estado es un botín que algunos usan para el enriquecimiento personal, un botín que otros usan para financiar la política o que otros usan para hacer negocios con los amigos. Hay que terminar con esa idea. Y esto tiene que ser parte de uno de los pactos más importantes entre el poder político y el poder económico, porque no hay corrupción sin corruptos y sin corruptores, y me parece que obvian las aclaraciones en este ámbito. Quiero finalmente decirles que la Argentina no puede construir un destino de grandeza sobre la base del sufrimiento o la renuncia a algunos derechos por parte de los sectores más desprotegidos. También creo que después de más de 30 años nuestra democracia tiene un sueño pendiente. Es el sueño pendiente de la democracia sin ladrones, sin inundaciones, sin corruptos, sin bolsones para los más pobres. Hay que cumplir con ese sueño de la Argentina y tenemos que hacerlo juntos. No crean en los que vengan acá a venderles los beneficios de las cosas que en términos electorales podemos prometer. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. El debate y el acuerdo para poder avanzar, hacer y avanzar, tiene que ser un acuerdo puesto con la mirada en el mediano y largo plazo y no solamente en la coyuntura electoral. Yo he venido a hablarles a ustedes hoy en mi condición de candidata a presidenta de la Nación con la mirada puesta en el 25 de octubre. Vine a hablarles en esa condición, pero vine frente a ustedes a comprometerme como ciudadana y como líder política para después del 25 de octubre. Lo que quiero es que ustedes escuchen y hablen como empresarios, porque así debe ser, pero que podamos encontrar un punto de confluencia donde también ustedes se comprometan como ciudadanos y como líderes que son. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita Stolbizer, candidata a Presidenta de la Nación.